Si todo acaba como empieza, pues lo hemos hecho bien, porque vamos a acabar esta primera temporada de Tecnadia, la tecnología al día, como la empezamos. Y es que hace ya unos meses, el 16 de abril, empezábamos esta aventura con nuestro primer programa hablando de los drones. Se había hecho un fuerte revuelo porque había proliferado mucho la existencia de drones y había un vacío legal en la regulación. Hoy en el Tecnadia número 9 vamos a hablar de drones y lo vamos a hacer porque, cosas del azar, ha habido una novedad muy importante que creo que tenemos que comentarla hace ni una semana. Así que empezamos Tecnadia. Bienvenidos a Tecnadia, la tecnología al día. Hoy llegamos a la edición número 9, programa número 9 para cerrar esta primera temporada. Hoy es viernes, día 11 de julio del 2014 y como hemos dicho, vamos a hablar de drones porque ha habido una novedad, se ha movido el marco legal, que es el que nos tenía en vilo en los últimos meses, y esta novedad ahora sí que parece ya que es bastante restrictiva, pero vamos a ver qué podemos y qué no podemos hacer. Como siempre está con nosotros Andreu Ibáñez. Andreu, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por decir que estoy con vosotros. Mira, es un detalle. Acabamos como empezamos. Y además también vamos a contar con la presencia de nuevo de Jordi Santacana, director de K2AB, que también estuvo en el primer programa. Va a estar también solo por audio y vamos a poder contar que al fin y al cabo es una de las personas que tienen más contacto directamente con este asunto. Como hemos dicho, vamos a hablar de drones. Hoy lo vamos a hacer básicamente desde el punto de vista legal y para ello contamos en el plató con la presencia de Ramón Arnó, que es abogado de Sociedad de la Información de la consultoría legal Sagaris. Ramón, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, bien, perfecto. Hoy vamos a hablar de drones. No sé si tú tienes dron o lo has probado. No, de momento no. Bueno, pero no me he atrevido aún. A lo que es el marco legal sí que ya has estado buceando en los folios que nos leyendo, intentando entender la normativa y la verdad es que en fin, tiene su complejidad la normativa. De todo ello vamos a hablar ahora en los próximos minutos y damos ya la bienvenida a Jordi Santacana, director de K2AB desde Moyà. Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Jordi, lo que son las cosas, ¿eh? Empezamos hablando contigo en el primer programa, de drones también, vamos a acabar la primera temporada, Tecnadia número 9, hablando de drones. Ahora vamos a incidir en todo, pero así a grandes rasgos, desde que hablamos la primera vez en abril, ahora en julio, ¿ha mejorado o ha empeorado el mundo de los drones desde el punto de vista legal? Bueno, nosotros creemos que ha mejorado, que por fin tenemos un marco legal que quizás no es exactamente el que nosotros desearíamos, pero que no deja de ser un primer paso significativo y esperanzador. Vamos a decir que vamos a recordar que durante este último año y el anterior, también 2013 y 2014 sobre todo, ha habido un boom, ha habido un crecimiento en la venta de drones de todos los tamaños. Quizás se popularizó a nivel doméstico con los Parrot de Ardrone, pero automáticamente aparecieron marcas muy profesionales, muy competentes ya con producto muy bueno y muy asequible, con lo cual el mercado doméstico se abrió. Empezamos a ver drones volando, que antes no se habían visto, y lo que creo que disparó todas las alarmas, empezamos a ver vídeos aéreos, que la verdad es que los drones dan esta posibilidad de unas vistas de unos puntos de vista que no teníamos y con lo cual pues, es mucho más bonito, pero empezamos a ver vídeos rodados encima de ciudades y encima de aglomeración de gente. Ahí es donde creo que se dispararon las alarmas, cuando saltó la alarma de la seguridad y cuando se empezó a hablar de regulación. Andreu, un campo que hasta ese momento no estaba regulado simplemente porque los drones no abundaban en el mercado doméstico. Digamos que siempre ha estado regulado todo aparato que vuela, por decir una forma muy dicharachera. Es decir, había una legislación del año 60 que por supuesto no contemplaba este tipo de aparatos que, como tú bien decías, han crecido en los últimos años dado a los avances en la tecnología, ¿no? Es decir, siempre había una cierta regulación, pero muy relativa a lo que eran aeronaves, o sea, grandes aparatos que vuelan por el cielo, o incluso el sector más bajo, que sería el aeromodelismo.
pero todo lo que es el campo intermedio, que es muy amplio y es lo que los drones han desarrollado, sobre eso no existía una legislación y por eso ha habido todo este movimiento. Jordi, vamos a entrar en materia. Yo soy un usuario doméstico que ahora nos está viendo. Estoy casi a punto de adquirir un dron. La nueva propuesta de ley, porque creo que no es firme todavía, ¿qué nos dice? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, yo de entrada lo que recomendaría es que cualquier interesado se descargara el boletín oficial del Estado del sábado día 5 de julio. Lo puede descargar también a través de nuestra página web. Se lo lea en detalle y entonces, bueno, verá las principales limitaciones. Por ejemplo, el entorno urbano queda totalmente descartado. Queda descartado las operaciones sobre personas concentradas al aire libre. Hay una serie de requisitos que de una forma directa son fácilmente interpretables. Después hay otros que son más difíciles de poder interpretar y que de alguna forma son nuestra principal preocupación ahora. Tenemos un marco legal, pero no tenemos claro cuáles son los criterios con los que se aplicará. Para eso hoy está con nosotros, como decía, Ramón Arnó, que es abogado y al cual le vamos a preguntar. Ramón, a nivel doméstico, yo tengo un terreno, imagínate que tengo un terreno muy grande, es privado, ¿puedo hacer volar un dron? Es decir, la titularidad del terreno no influye, desde mi punto de vista, en la posibilidad o no de utilizar un dron de este tipo. Yo, que teóricamente vengo a responder preguntas, creo que será el que plantearía más, porque aprovechando que tenemos a Jordi, yo creo que queda claro que los trabajos autorizados en esta normativa son los que están referidos a trabajos técnicos o científicos, y dado que la propia normativa dice que en un tiempo próximo se aprobará un Real Decreto que regulará las otras actividades, Jordi, ¿se puede entender que se excluye el uso privado de drones y que solo se autoriza o en trabajos técnicos o científicos o los que regula el apartado cuarto cuando habla de actividades, digamos, relacionadas con vuelos de prueba en producción y mantenimiento, demostraciones no abiertas al público, programas de investigación? ¿Puede entenderse que el uso privado de un dron que no puede, digamos, introducirse o asimilarse a una actividad técnica o científica queda fuera de la normativa y por tanto no autorizado? No lo creo. Creo que hay algún apartado en el que podría integrarse esa actividad privada. Digamos, no está específicamente limitado el uso por parte de particulares. Es una de esas ambigüedades de la normativa. Hay muchas otras. A nosotros las que más nos preocupan son, por ejemplo, cómo se define lo que es un entorno urbano. Todos tenemos claro lo que es un entorno estrictamente rural y lo que es un entorno estrictamente urbano, pero hay, digamos, una gradación de términos medios entre una cosa y la otra, que es uno de los terrenos en los que nosotros nos movemos habitualmente. Lo mismo pasa con las concentraciones de personas al aire libre. No está determinado cuántas personas por metros cuadrados se considera que es una concentración de personas al aire libre. Otros aspectos, por ejemplo, el aspecto de la formación, donde se requiere que el operador acredite su formación en el uso del sistema, no está claro cómo tendrá que acreditarse esa formación. O sea que no es solo sino otros aspectos que nos dejan dudas. Entonces lo que nosotros hicimos ayer fue enviar un correo a ESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea, haciendo estas preguntas concretas. Y será muy interesante pues poder compartir con vosotros las respuestas cuando las tengamos. Está claro que se van a generar muchas dudas de ámbito legal y vamos a aprovechar para presentar una web donde creo que se van a concentrar todas las novedades desde el punto de vista legal, todas las dudas y las respuestas a estas dudas que muchas veces no la hemos hecho nosotros, pero la íbamos a hacer y ya la tendremos contestada. Andreu, tenemos un nuevo dominio, una nueva web donde se va a hablar de mucho de este tema. Es una iniciativa nueva que ya presentamos en las pasadas jornadas de Lleida-Dron, que lo está liderando Ramón y otros compañeros, en la cual se llama legaldrone.es. Es una página web, pero básicamente es un equipo de personas detrás que tienen una serie de conocimientos legales y que están ya preparadas, están preparándose con esta nueva legislación para poder atender las diferentes necesidades de quien quiera estar al corriente de la ley y precisamente estos aspectos que estamos ahora discutiendo y poder ofertar sus servicios. ¿Es así correcto, Ramón? Efectivamente, sí. Como comentas tú, proyecto en el que Andreu también participa, digamos, desde el punto de vista
técnico y coordinando conmigo todo lo que son los contenidos de la página web. Bueno, nuestra idea es no solo ofrecer, digamos, al público en general los contenidos propios desde un punto de vista informativo, sino seguramente un paso más allá, la posibilidad de prestar servicios de asesoramiento, consultoría a todo este entorno jurídico y técnico, digamos, que, como apuntabas tú muy bien, se ha movido pues, desde el día 5 de julio, donde la normativa de ya es plenamente aplicable y que, digamos, tenemos que tener en cuenta factores diversos, no solo la normativa propia del Real Decreto, sino pues, la normativa en protección de datos de carácter personal cuando estos drones tienen pues, tipos de dispositivos que captan imágenes de personas físicas, ya sean en lugares abiertos o cerrados. Ramón, vamos a recordarlo, legaldrone.es, aquí no vamos a ver imágenes de drones ni vamos a ver vídeos de drones, sino que aquí vamos a buscar todo este ámbito, este marco jurídico, que creo que esto es un punto de inicio, realmente. Van a surgir muchas dudas, como nos decía Jordi, ¿qué es una concentración de gente? ¿A partir de cuánta gente? Efectivamente. ¿Cuánto pesa el dron con o sin cámara? ¿Con accesorios, sin accesorios? Cabe decir que no partimos de un entorno jurídico, digamos, sin normativa, sino que la Autoridad Catalana de Protección de Datos, por ejemplo, ya ha emitido 2 informes donde analiza la incidencia de la normativa de protección de datos con los drones, y hay normativa a nivel europea, informes, dictámenes, es decir, que el marco jurídico aplicable a los drones, digamos, no empieza a ponerse en marcha el día 5 de julio, ¿no?, con la aprobación del Real Decreto 8/2014, sino que hay un conjunto de normativa concurrente que hay que tener en cuenta a la hora de definir claramente el entorno jurídico. La verdad es que es un mundo apasionante, porque, perdón, como bien dice Ramón, hay toda una base jurídica. Ahora se plantea esta normativa, que además dice claramente que es temporal, o sea que es solamente una especie de parche. Para ya hablaremos del tema temporal, porque bueno, Ramón tiene un dato. Sí, la ley de suspensión de pagos española de 1922, la ley provisional de suspensión de pagos del año 1922 estuvo vigente hasta el año 2004, 88 años. O sea que la temporalidad de esta normativa de drones podría que es temporal, estar ¿no? una, es decir, una temporalidad muy larga, ¿no? Temporalidad, lo exacto. Cual es genial. Jordi, la verdad es que, como tú has dicho al inicio, que haya una regulación es correcto, es coherente y creo que es bueno para todo. Lo que pasa es que este marco legal que ha aparecido, ¿crees que es muy restrictivo para la gente doméstica y no lo es tanto o facilita las cosas a la gente profesional? Bueno, primero, para poner las cosas en contexto, es importante decir que este es un marco legal hecho de una forma improvisada y rápida. No era el plan inicial previsto a sacar este marco legal ahora. El plan era a promulgar el Real Decreto con una normativa mucho más completa, mucho más definida, dentro de un año o un año y medio. Pero precisamente esos vídeos que comentabais, que pues levantaron cierta polémica y preocupación, pues seguidos de la famosa circular del día 4, lo que hicieron fue añadir ese componente de urgencia a la necesidad de tener este marco legal. Con lo cual, lo más significativo es que la primera frase del BOE, de ese apartado, dice: hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la disposición reglamentaria prevista. Esa es la primera frase. Es decir, ya nos está indicando que esto es una normativa de emergencia que servirá durante un año y medio, hasta que no se produzca la disposición final. Con lo cual, digamos, todos los peros que le podamos encontrar, al menos tenemos la esperanza de que tengan una oportunidad de corregirse con la normativa definitiva. Que veremos qué sorpresas nos trae la definitiva, Andreu. A mí me gustaría un poquito por intentar... El tema es muy amplio, Tecnadia tenemos un tiempo reducido, tenemos a invitados importantísimos hoy, conocedores del asunto. Me gustaría entrar un poquito en detalle en ciertas cuestiones. Tanto Ramón y yo tenemos encima de la mesa el BOE completo, estoy seguro que Jordi lo tiene también y lo tenemos un poquito en la cabeza, aunque como es muy denso y muy complejo, porque no solamente son, creo que 40 páginas directamente de la norma, sino además como 8 apartados diferentes que la desarrollan, y intentan desarrollarla. Y entenderlo por supuesto, porque los que no somos versados en el tema es complicado, y ya dice Ramón que también los que son le cuesta entenderlo, pero hay aspectos. A mí desde que salió la normativa hace una semana he tenido continuamente correos electrónicos, tweets, todo tipo de mensaje diciéndome cosas porque la gente no entiende nada. Es decir, por ejemplo, ¿seríamos capaces nosotros de decir, bajo nuestro punto de vista siempre,
Si la gente de a pie puede ahora mismo salir a volar un dron a la calle o encima de la ciudad, ¿seríamos capaces? ¿Nos atrevemos algunos, Jordi? Bueno, de entrada, la respuesta rápida sería no. No hasta que no cumplan con todos los requisitos administrativos. Eso es lo que yo mismo entiendo. Con AESA. Entonces, una de las preguntas que enviamos ayer a AESA fue, ¿existirá un periodo de transición donde de alguna forma lo que hagamos esté conforme a la normativa, pero todavía sin la emisión de la documentación pertinente? Es decir, esta normativa, como muchas cosas, pues no puede aplicarse de un día para otro. No podemos pasar de nada a todo de un día para otro. Con lo cual, lo que parecería sentido común es que todos los usuarios pues nos vayamos adaptando a esta normativa de una forma progresiva. De todas formas, perdón, hay un dato, Jordi, que es que ha sido muy polémico. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en una radio nacional también y me expusieron directamente el famoso caso ya de hace 2 días de que a un señor británico salió con el dron en los Sanfermines y directamente le han cascado 900 euros de multa, ¿no? Es decir, yo, desde mi punto humilde de vista y leyendo la ley, yo ahora mismo diría que no salga la gente a grabar, y menos encima de la ciudad, porque directamente está expuesto a llevarse una multa, y no de 900, sino una multa que no recuerdo exactamente, pero creo que en la normativa original, en el dictamen original de esa, Jordi, me lo recordarás, creo que subía hasta 300.000 euros. O sea, una barbaridad. De entrada, en ese caso, ese señor estaba infringiendo clarísimamente esta normativa. Por eso a mí me gustaría un poquito, por lo menos las bases, ¿no? O sea, por ejemplo, la normativa entra en el tema para distinguir los aparatos, entra en el tema del peso, ¿no? De 2, 25 y 150 kilos, ¿no? Entonces, la gente dice, no, si mi dron no pesa ni 2 kilos, no pesa ni 25, yo estoy exhausto de esto, o sea, estoy, no sé decirlo el término, fuera de... Exento de esta legislación. Mentira. Dice la normativa, aunque como bien Jordi indica, esto es temporal, esto se tiene que aplicar con un ritmo y tal, pero dice la normativa, todos los aparatos, todos sin excepción, tendrán que estar matriculados. Es decir, cualquier dron que se haga volar tendrá que llevar una matrícula. Tampoco está definido cómo tiene que ser esta matrícula, pero cualquier dron tendrá que tener una matrícula. A partir de un determinado peso, de los 25 kilos, además, estas aeronaves tendrán que estar inscritas en un registro determinado. Para estar inscritas en el registro se les pedirá una serie de documentos, como por ejemplo, tendrán que haber hecho, Jordi, me corrige si mi comprensión del tema es diferente, tendrán que haber hecho, por ejemplo, 5 vuelos de prueba que estén certificados y con una serie de pruebas de fallo para darle a ese dron un certificado de aeronavegabilidad, es decir, que pueda salir a volar. Tendrá que haber una persona del equipo que tenga una cierta documentación de piloto o de conocimiento de navegación aérea y especifica en la legislación cuáles son las tipologías, hasta 4 casos quiero recordar. Es decir, que tenemos que tener el dron matriculado, si pesa más de 25 kilos tenemos que tenerlo registrado y después tendrá que cumplir un seguro civil. Todo esto lo dice la normativa y son cuestiones muy concretas y muy fáciles, pero sobre todo creo que hace énfasis en que los drones, por favor, encima de las ciudades no, y solamente podrán autorizarse estos tipos de vuelos cuando se haya inscrito en el registro correspondiente, se haya enviado un formulario que es extensísimo de 4 páginas explicando qué es lo que vas a hacer y te han dicho que sí. ¿Estoy equivocado, Jordi? Bueno, más o menos, o sea, es complejo, no es algo que podamos resumir en una frase, pero de entrada es muy importante destacar que hay una diferencia importantísima entre aparatos de 25 kilos o más y de menos. Los de más de 25 kilos tendrán que certificarse y eso significa que es un trámite legal muy largo, muy complejo y muy caro que queda totalmente descartado para ningún particular ni para la mayoría de las empresas pequeñas o medianas. Eso por un lado. Por otro lado, una de las deficiencias de esta normativa es que no recoge de ninguna forma la actividad de hobby o, digamos, de aficionados. Exactamente. Eso es una deficiencia muy grave, porque en teoría alguien que vaya al Corte Inglés o al Carrefour y se compre un aparatito de 50 gramos para jugar su niño en el cuarto, digamos, o en el jardín, tendría que cumplir con esta normativa. Esto es un disparate que nosotros ya avisamos, digamos, a esa de que tenía que tener en cuenta y no lo hemos visto reflejado. Lo mismo pasaría con el aeromodelismo. No establece una diferencia entre lo que se puede considerar una actividad de aeromodelismo y lo que es una actividad de operación de drones. Y Jordi, perdona, yo que me he leído la ley 2 veces, pero tampoco soy capaz de entenderla del todo, yo creo que no es por defecto que todo lo que no está incurrido aquí, que es hacia un tema profesional, queda directamente expuesto al tema del aeromodelismo. Es la impresión que me da a mí.
Bueno, como establece una limitación por pesos, habla de, digamos, estos 25 después de aparatos de menos de 2 kilos, Exacto. pero a cualquier aparato digamos, que sea una aeronave no tripulada, en la que podría entrar un avión de aeromodelismo, se le podría aplicar esta normativa, lo cual sería un error porque el aeromodelismo como actividad está regulado desde hace décadas. Entonces, aparece una zona, digamos, de intersección entre las normativas vigentes de aeromodelismo y este nuevo reglamento de aeronaves no tripuladas. Un aeromodelo es una aeronave no tripulada. Por eso digo que de alguna forma quizás sí este reglamento pues lo que da son más preguntas que respuestas. De todas maneras, a mí me gustaría distinguir, porque el del reglamento, digamos, lo que hace, digamos, se pueden dividir dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Lo que es una redacción nueva, ¿no? Desde cero, que es la primera parte, digamos, del Real Decreto, y después la segunda parte del propio Real Decreto que modifica la Ley de Navegación Aérea del año 60. En esta modificación de la Ley de Navegación Aérea, en el artículo 150, apartado segundo, explícitamente, de cara a intentar responder si están autorizados o no, o regulados por esta ley, los usos, digamos, no técnicos o científicos, dice: las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, es decir, de las que estamos hablando, cualquiera que sean las finalidades a las que se destinen, científicas o técnicas, excepto las que sean utilizadas exclusivamente con fines recreativos o deportivos, quedarán sujetas a lo establecido en esta ley. Es decir, que se puede interpretar claramente que las aeronaves civiles pilotadas por control remoto que se dedican a actividades recreativas o deportivas quedan fuera de esta normativa. Entonces, lo que hay que entender es que si quedan fuera de esta normativa, o quedan en un entorno no regulado y por ello prohibido, o quedan sujetas a la normativa aplicable en aeromodelismo. Mi interpretación es la primera, es decir, que claramente nos está diciendo por vía de exclusión que solo están autorizadas las aeronaves con finalidades técnicas o científicas, o aquellas a las que donde se establece una regulación específica cuando habla de vuelos de prueba de producción o de mantenimiento, programas de investigación, programas de desarrollo, vuelos de I+D, ¿no? Entonces, sí, pero por exclusión... queda totalmente por regular esa nueva rama del aeromodelismo denominada FPV, o vuelo en primera persona, que no quedaría ni dentro de las actividades de aeromodelismo convencionales, ni tampoco dentro de esta nueva normativa. Con lo cual, digamos, la actividad privada con finalidad recreativa, si yo me compro un dron y salgo, digamos, a volar, ¿no? O con actividad deportiva, pues una competición deportiva de uso de drones, por ejemplo, desde mi punto de vista quedaría excluido de esta normativa, y dado que tampoco existe una normativa de cobertura que regule o lo prohíbe o lo autoriza, desde mi punto de vista... Sin embargo, perdón, un inciso... Una actividad, digamos, extralegal, con lo cual... Y no afecta, no hay un parágrafo que especifica que todos los casos sí que tienen que afectar con el tema de la masa de volar encima de ciudades. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que eso sí que está absolutamente determinado, porque es lo que les da miedo, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que ningún vuelo a fecha de hoy se debería poder hacer encima de un sitio... Ciudades, poblaciones y entornos con personas. Es decir, que es lo que dice Jordi también, que tampoco determina qué masa de personas tiene que haber por metro cuadrado. La norma literalmente dice: zona fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o de reuniones de personas al aire libre. Claro, está hablando de encima, ¿no? Es decir, zonas fuera de aglomeraciones. Entonces aquí ya entraremos a valorar si podemos captar imágenes, digamos, de personas con un dispositivo de este tipo, cuando dron, digamos, no vuela encima de ellos, sino que está en un lugar apartado, pero que permite la captación de estas imágenes. Y ahora comentaremos también el tema de la privacidad de las personas, porque Jordi es realmente especialista en esto, es un tema importante. Ramón. Perdona, Ramón. Es que iba a hablar de Jordi y me he equivocado. Yo creo que Jordi nos puede dar un poquito también su opinión específica a él, como director de K2AB, en qué le afecta o cómo cree él que le afecta, dado que él ha sido una empresa que ha hecho una inversión importante y que tiene un espacio segregado teóricamente en marcha. Jordi. Bueno, nosotros lo valoramos positivamente básicamente porque lo que da es estabilidad y credibilidad a este sector. Nosotros lo que queremos es acreditar ante nuestros clientes que las operaciones que estamos haciendo no están en un vacío legal como hasta ahora, sino que están plenamente dentro de un marco legal. Por tanto, la valoración, lo que buscamos los empresarios es un marco estable, una credibilidad, una profesionalidad en el sector, y esta normativa es un primer paso, digamos, que valoramos positivamente en ese sentido. Lo que nos preocupa es la interpretación, precisamente todo lo que estábamos hablando, digamos, cuál será el criterio de aplicación, y todavía nos preocupa más saber cuáles son los medios que pondrá AESA para poder aplicar esta normativa. La aplicación de esta normativa exige de una carga burocrática administrativa importante,
Yo es que, Jordi, estamos hablando, y Ramón también, mucho rato de interpretación. Y cuando hablamos de interpretación ya depende de quien te vaya a imponer la sanción o quien tenga que decidir si has cometido una infracción o no. Si todo es tan interpretable, es que, como decías antes, se ha hecho todo muy rápido y quedan muchos flecos sueltos. Con lo cual, Jordi, si te parece bien, mira, tú empezaste la primera temporada, vas a terminar esta primera temporada, primer programa y último, y seguramente en la siguiente temporada, a partir del mes de septiembre, seguramente vamos a volver a hablar de drones. Espero, desde el punto de vista de que haya habido novedades ya más estables en el punto de vista del marco legal. Y si hay novedades en el apartado técnico, que esto siempre es así, porque las nuevas tecnologías avanzan muy rápidamente, pues bienvenidos sean. Andreu. No, tengo que hacerle inciso por narices, y es que el día 6 de diciembre tenemos anunciado que las sextas jornadas de Lleida Drone se realizarán en las instalaciones de Catuabé en Moyá, es decir, que con toda seguridad volveremos a intentar contar con Jordi para el programa y además nos veremos en sus instalaciones. Pues para el 6 de diciembre de 2014 estaremos en Catuabé, en Moyá, con Jordi Santacana y todo su equipo, y en ese espacio que tiene pues reservado para la práctica del aeromodelismo, por así decirlo, y que no tengamos... Hay que ser más concreto, es espacio segregado y no es aeromodelismo exactamente, es para... Jordi, quizás describirlo tú mejor. Correcto. Nuestro espacio es precisamente un entorno de pruebas. Nosotros nos gusta explicar que es el equivalente a un circuito de pruebas automovilísticos donde la industria y el automóvil pues lleva a cabo las pruebas que no sería adecuado llevar a cabo por temas de seguridad en la vía pública, pues los lleva a cabo en un circuito de pruebas. Pues lo mismo para el sector de los drones, nosotros hemos creado una infraestructura que permite llevar a cabo estas pruebas en las mejores condiciones técnicas y de seguridad. Muy bien. Pues Jordi Santacana, director de Catuabé en Moyá, gracias por estar nuevamente con nosotros. Veo que nos vamos a ver en poco menos de 5 meses y te agradezco que hayas podido buscar tiempo en tu agenda y hablar del tema de los drones, que veo que es un tema común. Gracias, Jordi. Encantado, es un placer, hasta pronto. Y nosotros lo que vamos a hacer es, hemos hablado con Jordi, también es director de una empresa, lo que vamos a hacer ahora es, hemos hablado de los drones desde el punto de vista doméstico, amateur, de la gente que le gusta el vídeo pero no se gana la vida. Hemos hablado de qué pueden y qué no pueden hacer. Hemos empezado a hablar también de las empresas que pueden o que no pueden, porque recordemos que hace unos meses florecieron muchas empresas que, gracias a los drones, a un coste mucho más moderado que, por ejemplo, alquilar un helicóptero con su piloto y montar unas cámaras, pues conseguían unos reportajes gráficos, la verdad que increíbles. Vamos a hablar con Lluís Llim, que nos habla desde Girona. Él es director de Giro Air Images. Lluís, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hemos estado hablando ya de drones, hemos estado hablando del marco legal y ahora hemos querido hablar contigo porque tú eres uno de esos afectados, de esas empresas que nació a principios del 2013, supongo por una vocación personal, porque te gustaba el tema, pero fuiste más allá, le buscaste una excusa profesional, por así decirlo, montaste una empresa y en abril, después de las conferencias de Lleida Drone y después también de nuestro primer programa donde hablábamos a fondo de lo que había pasado, pues surgen las dudas y decides quedarte en stand-by. No sé si la película fue así, Lluís. Sí, lo has resumido muy bien. Yo venía, como otros muchos compañeros, decenas de compañeros del mundo del aeromodelismo, de muchos años de práctica con aviones, helicópteros, etcétera. Y un momento determinado conocí a un fotógrafo que veía ya cierta potencial a lo que sería fotografía y vídeo desde el aire. Decidimos experimentar un poco con esta tecnología y los resultados fueron pues muy buenos, muy espectaculares. Vaya, si entráis en YouTube o en la red veréis enseguida cosas fantásticas que se están grabando o se han grabado, se están grabando todavía. Y estéticamente esto tiene mucho potencial. Entonces decidimos pues tirar adelante pasito a pasito, pues haciendo de la afición un poco de profesión, como decías. Y hasta abril, bueno, que queriendo hacer las cosas bien, pues decidimos informarnos y esperar a ver qué pasaba con todo esto de la normativa. Lluís, estamos hablando de normativa, estamos hablando de carnets, estamos hablando de
asegurar la actividad, que claro, como también era un marco legal desconocido, pues las compañías de seguros tampoco lo tenían tan claro, qué aplicar, qué no aplicar, qué entraba, qué no entraba. Todo este conjunto fue lo que complicó y precipitó el cierre o el dejarlos en stand-by de muchas empresas. Sí, supongo, y es una opinión personal, después de hablar con compañeros que estamos más o menos en la misma situación, que cuando las cosas se aclaren, como se están aclarando ahora estos días, y poco a poco tendremos más información, pues podremos tomar decisiones sobre hacia dónde evolucionar. Son decisiones que para las grandes empresas quedan afectadas, pero hay un montón, ya digo, decenas de foros donde podéis encontrar gente que está en esta misma situación. Unos casos más claros que otros, unos casos que tienen la decisión firme de continuar con esta actividad, y en otros pues que se lo están pensando porque las consecuencias económicas y prácticas de esto pues son condicionantes fuertes. Lluís, ¿estarás de acuerdo conmigo que desde el inicio los drones también han tenido un problema que quizá no ha sido el boom de la cuestión, pero que ha estado ahí, y es la cuestión de la privacidad? Los drones, por así decirlo, a partir de cierta altura casi pasan desapercibidos, están equipados muchas veces con cámaras muy potentes que captan de todo a una resolución increíble, y claro, no solo ya dentro de la ciudad, con lo cual pueden ir fisgoneando, por así decirlo, en los edificios, sino ya en campo abierto que hace el vecino. En fin, el tema de la privacidad, que últimamente se tiene mucho recelo con los datos personales, también ha sido un caballo de batalla. No sé si esto está resuelto con esta nueva normativa. Mi opinión es que no está del todo resuelto, de que se va a regular más en este aspecto, creo. Estaba leyendo hace la semana pasada la normativa que ha redactado la ENAC en Italia, y es muy parecida. No diré que calcada, pero tiene muchos puntos de conexión con la normativa española de la ESA. Y ahí sí se menciona la privacidad y bueno, hablamos de que el 7-8 de abril, el 7 creo que fue, apareció este recordatorio sobre la norma, pero es que el día siguiente, o el día anterior, perdón, apareció un comentario de la Unión Europea en la que sí se comenta expresamente la privacidad como un punto en el que la Unión Europea quiere hacer recomendaciones, lo cual supongo que sí, que en adelante será un caballo de batalla de la normativa en este aspecto, como lo es en general de toda actividad de fotografía y vídeo. Ramón, tú que eres especialista en protección de datos, la gente que nos está viendo, que no lleva drones, pero va por la calle, o sea, vive, ¿pueden estar tranquilos o no? Yo creo que aquí hay que distinguir, digamos, dos entornos legales, que son los entornos legales en los que los drones captan imágenes de personas físicas, imágenes o vídeos, con lo cual la ley de protección de datos es plenamente aplicable, siempre que estas personas sean identificables, es decir, un dron a, no sé, 2 kilómetros de altura, suponiendo que pueda volar, porque la ley los limita a 120 metros, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que capta imágenes de personas físicas, pero que no se pueden identificar, ¿no? Por el tipo de resolución. Aquí claramente la legislación de protección de datos no sería aplicable, porque el elemento clave es identificación, que una imagen o un dato identifique o pueda llegar a identificar a aquella persona física, en primer lugar. Pero eso no excluye que se aplique normas, digamos, relacionadas con la intimidad, es decir, dentro del derecho a la intimidad está la captación de imágenes en espacios privados. Si yo estoy en mi casa tranquilamente en la piscina y alguien hace una foto por encima de la valla, eso es intimidad, pero también es intimidad el derecho que tengo a no soportar entornos de ruido o de inmisiones. Es decir, también es derecho, se ataca el derecho a la intimidad de una persona cuando el vecino de abajo pone la música a toda pastilla o el pub de al lado no tiene, digamos, no cumple los requisitos administrativos para evitar que aquella música, digamos, sea muy alta. Es decir, la presencia de un dron encima de un espacio delimitado, como es una parcela donde tú estás tomando el sol, aunque no capte imágenes porque no lleva ningún tipo de cámaras, claramente puede ser un atentado a la intimidad, entendido como una inmisión en un entorno, digamos, privado. Es decir, que no solo
hay que pensar en los drones que captan imágenes, sino también en aquellos que no captan imágenes, pero que se introducen en entornos molestos, como el vecino que deja crecer el árbol, ¿no?, por encima de su valla y que, digamos, traspasa su entorno y entra en un entorno tuyo donde tú, pues con la legislación catalana, puedes cortar la rama o la raíz. Pues hay que tener en cuenta no solo el entorno de la captación de imágenes, sino también la propia presencia. De hecho, en el último encuentro de Lleida Drone de hace unos meses, creo que fue Andreu que comentó que en no sé qué estado de los Estados Unidos es legítimo cargarte físicamente con una escopeta un dron que, digamos, dé vueltas por un entorno privado, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta esos elementos. Esto es muy americano, ¿eh? Es muy americano, las armas, excesivamente americano. De todas formas, yo quería apuntar que nuestra posición desde Tecnadia y nuestro conocimiento desde Lleida Drone, nosotros siempre tenemos una posición divulgadora y obviamente estamos a favor del sector, porque nosotros somos el sector también, pero me gustaría hacer otro recalco en el tema de Ramón específicamente, y es que cuando los drones están volando por encima de sitios y están grabando personas, entran en ese tema de la protección de datos. Sí, está claro. Y si estamos hablando de que hay importantes multas en el tema de volar drones, vamos a hacer una pequeña puntilla respecto a las multas que hay en protección de datos, que son además temas separados. Porque una cosa es volar el dron, pero otra cosa es el hecho de que un dron esté grabando unas ciertas imágenes y eso ya ha sido multado, porque no tiene que ser un dron, puede ser una cámara, puede ser cualquier cosa. Sí, claro. Y Ramón, hay que hay ciertos bueno, las multas en protección de datos, en casos muy graves, pueden llegar hasta 600.000 euros. Ahora, también es cierto que la propia ley de protección de datos establece excepciones al tratamiento de datos o al régimen sancionador cuando, por ejemplo, el uso de las imágenes es para uso privado, ¿no? La típica lista o la típica agenda, digamos, en un móvil o en papel que uno utiliza pues, para llamar a su tía, a su abuelo o a su vecino, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual también cabe plantearse si el uso del dron es para actividades privadas, pues el típico que utiliza el dron, pues no sé, pues para dar vueltas y con una finalidad claramente privada y no con finalidad comercial, capta imágenes de personas físicas y no pasa de ahí, ¿no?, pues veríamos si esos datos de carácter personal quedan, digamos, dentro del marco regulador de la ley o seguramente quedarían excluidos, igual quedan excluidos las fotos, los selfies que nos hacemos en las Ramblas y captamos imágenes de terceras personas, es obvio, ¿eh? Es duro porque hay muchas legislaciones y además son complejas, ¿vale? Son muchas cosas y es complejas, pero hay una cosa que está clara y creo que incluso la normativa lo dice. El responsable máximo del vuelo del dron es el operador. Es decir, una persona que mueve ese aparato. Es como si vamos en la carretera con un coche, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta persona, y ahora Luis me lo asesorará, está grabando unas imágenes de otras personas que no tienen el derecho o está infringiendo su derecho a la privacidad, tenemos un problema. Como si se cae el dron encima de ellas, tenemos otro problema más gordo, ¿no? Es decir, todo el mundo es responsable de las acciones que haga con su aparato. En todo caso, tenemos que ir con mucho cuidado y, por favor, documentémonos más, miremoslo más y seamos responsables. Luis, después de lo que ha pasado en estas últimos días, la última semana, vamos, ¿tienes en mente reabrir la actividad profesional? Pues lo primero es estudiar bien la letra pequeña que hay detrás de esta normativa. No olvidemos que esto es digamos, el inicio. Esto es una medida transitoria mientras no... o sea, esperamos que en el futuro haya más, se amplíe esta legislación, con lo cual pues también estará bien saber para dónde va a ir. Entonces, bueno, como uno ya tiene cierta experiencia en este tipo de aparatos, también vengo del mundo de la aviación deportiva, de ultraligeros, que en su día tuvo un caso parecido a este, que no había normativa, también se hizo, pues veo que sí que hay futuro, quizá no tanto en el hecho de la captación de imágenes y vídeos, pero esto no hay quien lo pare. Esta tecnología tiene un montón de aplicaciones, tiene mucho futuro, desde la mecánica, la construcción, la investigación en proyectos de alcance europeo y, bueno, quizá no con fotografía y vídeo como lo que estábamos haciendo, pero desde luego ahí vamos a estar estudiando otras posibilidades en las que participar. Bueno, por experiencia, normalmente, digamos, cuando tengamos un marco jurídico claro, será o bien cuando empiecen a caer las primeras resoluciones sancionatorias, lo que nos marcará claramente los límites, o posiblemente, que es lo que pienso que pasará antes, una mica en la línea que apuntaba Jordi Santacana, que es cuando el propio Ministerio, o AENA, o no AESA, o la autoridad competente empiece a dictar
normativas, circulares sobre todo, interpretativas, para conocer bien el alcance de esa normativa. Por eso el caso del una ciudadano sanción inglés, ya ha caído, por cierto. por eso digo, por eso el caso del ciudadano británico ha sido muy concreta y muy puntillosa, porque si esta persona ya se ha ido de España con 650 euros, creo, de menos, por el hecho de volar un dron sobre un sitio con en este caso, masivo de gente, como son los Sanfermines, pues eso es un aviso y muy directo y muy rápido. Sí, sí, además sí, la ley actúa y ha sido rápida. Hombre, está claro, la ley entró en vigor el día 5 de julio, los Sanfermines son el día 7, claro. Desde luego, pues este ciudadano británico estrenó el régimen sancionatorio de la normativa, ¿no? Pero hay que ver también la resolución para entender bien en qué entorno se produjo esa infracción, claro. Lluís, eres director de Giro Air Images. Antes de que te vayas, me gustaría cotillar un poco. Oye, ¿qué dron llevabas tú? ¿Llevas? Pues bueno, una de las cosas que hacíamos era hacernos nosotros los propios drones. Es decir, esto como una extensión del aeromodelismo, pues los aeromodelistas solemos no trabajar con productos prefabricados, sino hacerlo un poco a medida, que es cuando se obtienen los mejores resultados. Entonces cogía un chasis de aquí, un motor de allá y el conjunto se probaba, se verificaba la calidad y con eso se hacían pues las actividades, las fotografías y vídeos. Se me está ocurriendo otra duda, y es que antes Andreu nos decía que, bueno, vamos a matricular el dron, vamos a someterlo a 5 pruebas de viabilidad en condiciones diferentes para darle el visto bueno. ¿Qué pasa si yo tengo que sustituir un motor? ¿Tengo que volver a pasar las pruebas? ¿Qué pasa si tengo que sustituir la centralita? ¿Tengo que volver a pasar las pruebas? Recordemos que un motor o la centralita son elementos críticos del dron, no es una pegatina. Entonces, todo eso tampoco queda claro, y la gente que os dedicáis al modding o al do it yourself, a hacérselo uno mismo, pues claro, no puedes teóricamente estar cambiando piezas para según qué entorno vayas a ir, porque teóricamente es como un coche, está matriculado y tú no puedes cambiar piezas sin que estén homologadas, con lo cual se abre aquí también otro, si me permitís, otro negocio, por así decirlo, de verificación de drones, verificación de aparatos, de personas que se encarguen de esto, y, perdona que te haga un y de inciso. carnets. Sí, exactamente, hay un tema muy importante que se va a hacer, que es el tema de la formación, porque exigen que todos los pilotos, recordemos, para aparatos teóricamente de más de 25 kilos, tendrán que estar pasando una formación o haber tenido una formación ya en algo relacionado con la aeronáutica muy claramente. Lluís Llim, director de Girona, desde Girona de Giro Air Images, gracias por estar con nosotros y espero verte pronto manejando un dron, y de forma Muchas legal, gracias. y de forma legal. Mira, si te responde a la pregunta, y gracias por el comentario, legal ya se puede hacer en interiores y en campos de aeromodelismo. Muy bien, pues hemos hablado con Lluís Llim desde Giro Air Images. Hemos visto la cara y cruz o la cara y cara desde dos ambientes profesionales y hemos hablado con Andreu y con Ramón desde el marco legal y también desde el usuario doméstico, por así decirlo. Ramón Arnaud es abogado de Sociedad de la Información y experto en privacidad desde la consultoría legal Sagaris. Ramón, gracias por estar con nosotros. Que conste que estaba previsto que estuvieras, ahora me ha venido a la mente, en el primer programa de Tecnadia y por problemas de agenda no pudiste estar. Sí, no pude y venir. bueno, has estado en el último hablando de drones. Os agradezco mucho. Pero en fin. volverás, ¿no? Sí, no, pues, evidentemente. Para la próxima temporada yo creo que Ramón tiene que acompañarnos. Cuando me invitéis, empieza en un par de meses. Sí, bueno, si el calendario me lo permite, en fin, yo sabéis que encantado de participar. Muy bien, Andreu, pues hoy han sido unos meses, 9 programas de Tecnadia. Hemos estado hablando de la tecnología al día, que al final era nuestro objetivo. No sé si lo hemos cumplido o no. Esto lo tenéis que decir vosotros, que nos estáis viendo. Nuestro objetivo era hablar de muchos ámbitos y lo más diferentes posible, pero para estar al día, para ver que las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos. Si una nueva tecnología no nos ayuda, es que quizá no esté bien hecha. Nosotros durante 9 programas hemos hablado pues, de wearables, que parece que esto va a explosionar ya. Bueno, ya está explosionando este 2014, pero va a dar que hablar en el 2015. Hemos hablado de muchos proyectos de Google, hemos hecho la predicción. Sacamos la bola, no acertamos ni una en cuanto al Google I.O. de 2014 de Google y sobre todo la keynote de Apple. La larga keynote de Apple, que por cierto la hicimos en directo, duró más de lo previsto, se alargó hasta prácticamente 2 horas. Anuncios, ¿no? Es lo que estabas diciendo, que tuvo muchos anuncios, ¿no? La keynote. Sí,
A ver, ¿O no? hubo muchos anuncios, pero no los que esperábamos. Esperábamos de hardware y no los hubo. Pero estos serán en septiembre o en octubre, ¿no? La próxima, casi Xavi, nuestro realizador, nos lo diría. La próxima, septiembre y octubre. Hacia octubre. Hacia septiembre y octubre. Septiembre y octubre, ya verás cómo. Sí, porque sí que está anunciada ya la próxima que presentarán el iWatch. Esta ya está anunciada, no por Apple oficialmente, pero sí por sus canales B. Y creo que es en septiembre que presentarán el iWatch, que será su wearable. Y después, obviamente, tendremos una presentación del iPhone 6 y los iPads 35, perdón, el iPad Air 2 y es una broma. Vamos a ver cómo lo van a llamar. En fin, que ha sido un placer estar con vosotros en estos 9 programas. Hemos hablado de nuevas tecnologías. Puedes consultar todos los programas y de todo lo que hemos hablado, que es de muchas cosas, en nuestra web tecnadia.com. Andreu, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de televisión. Lo mismo consigo toda la temporada. Estamos preparando la nueva, ¿eh? Por supuesto, en septiembre volveremos al ataque con seguridad. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Esto ha sido el programa número 9 de Tecnadia, con el que ponemos punto y final a la primera temporada, pero punto y seguido a lo que es la divulgación de la tecnología al día. Nos podéis seguir en tecnadia.com y a partir de ahí también en todas las redes sociales. Gracias y volveremos. Bueno, esto me suena de película, volveremos, pero además volveremos hablando de muchas más nuevas tecnologías que no nos ha dado tiempo en la primera temporada. Gracias y que tengáis buen verano.